A todos, gracias por estar aquí. Es para mí un gusto presentar a la doctora Ana María Martínez de la Escalera Lorenzo para esta conferencia magistral. La doctora Martínez de la Escalera es licenciada, maestra y doctora en filosofía por la UNAM. Se doctoró con una investigación sobre las fuerzas retóricas del discurso y su eficacia en la crítica y en la constitución público-política de los intercambios discursivos de lo social. Se desempeña como profesora en la Cátedra de Estética y Teoría del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras. Desde 1998 emprendió una investigación interdisciplinaria sobre la intervención puntual de la alteridad y la diferencia en la constitución colectiva del sentido, con sede en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y después en 2004 en el Programa Universitario de Estudios del Género. Es editora de una colección de libros intitulada Ejercicios de Memoria del Instituto de Investigaciones Filológicas y es coordinadora de 2 libros sobre el discurso en defensa de los derechos de las mujeres, Estrategias de Resistencia del 2007 y Feminicidio, Actas de Denuncia y Controversia del 2010. Entre 2009 y 2011 fue responsable de un proyecto de investigación sobre la temática de la alteridad y las exclusiones, cuyo resultado acaba de ser publicado por la editorial Juan Pablos y la UNAM con el título de Alteridad y Exclusiones, vocabulario para el debate social y político, bajo la coordinación editorial y teórica de la doctora Ana María Martínez de la Escalera y mía. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores desde 1999. Gracias, aun cuando yo estaba segura que me iba a tocar dar una ponencia colectiva con una compañera de mi seminario de investigación y resultó que más bien esa misma ponencia tuve que transformarla en conferencia y quedaría un poco suelto entonces el enlace que habíamos hecho con la maestra Enríquez. Sin embargo, en un momento menciono dónde estaría esa conexión para que ella el jueves y en Cuernavaca pueda hacer lo propio. En su caso era el análisis absolutamente puntual de una circunstancia, pero quería decirlo. Bueno, entonces el título es La fuerza retórica, clave del acontecer, de lo público político o de lo público político como acontecimiento. Empieza por una cita que todos seguramente recordarán. Por un lado, encomio a Helena, por el otro, pasatiempo mío, decía Borges. Querría dedicar este escrito a la dulce memoria de Helena Beristain, a la fuerza de su infatigable enseñanza y a su siempre presente diccionario. Lo ofrezco también al no menos amable recuerdo activo de la noción de huellas y de espectros de la justicia por llegar del escritor francés o el filósofo francés Jacques Derrida, pues este 2014 se cumplirán 10 años de su falta. Y por último, dedico este texto a otra indudable fuerza ejercida en sureños escenarios de sobrevivencia, al Chulel Maya, fuerza de perduración y de invención de lo humano, imbricada en el discurso del movimiento zapatista y en él de la ley de las mujeres. Movimiento que este 2014 cumple 20 años activando la experiencia libertaria por venir en su vocabulario, diseñado con el fin de poder elaborar intercambios discursivos entre los grupos y las lenguas indígenas y la sociedad. Ahora bien, no es esta simplemente una dedicatoria ociosa o una entre muchas. Personifica y otorga identidad a una sutil confabulación de las fuerzas o poderes, voluntarios e involuntarios, de activación y de reactivación del discurso. Llamémosle memoria prosopográfica, en honor también de Benjamin, que planteó la memoria no como algo que pertenecía al pasado, sino como algo que está siempre llegando y de una manera incalculable. O también podría conservar la idea que dije hace un momento de huellas espectrales, las cuales, o más bien, tanto las huellas como la noción, puesto que él no habla de concepto,
fueron producidas por Derrida en un libro que seguramente conocen que se llama Espectros de Marx, pero trabajadas desde mucho tiempo antes. Líneas, cualquiera de ellas, tanto la memoria como las huellas del espectro, que son diversas entre sí y que muestran la fuerza en tanto perseverancia y la fuerza en tanto devenir del discurso. Es decir, prácticas dibujando a través de usos o empleos múltiples y diferenciales el campo del libre hacer decir, de emancipación o de resistencia, según han estudiado y practicado estos mismos autores citados. Confabulación, decíamos, cuyo principal rasgo resulta ser contribuir al debate público. Debemos reiterarlo, y la reiteración, como sabemos, es también tanto una fuerza técnica como mecánica en el debate y en el discurso a través del cual se lleva a cabo el debate público. Esta importante contribución en la invención para mejor de lo público no se conforma con practicar y entender esta idea, este adjetivo de publicidad o de lo público simplemente como si se tratara de un espacio vigilado por la ley o por el orden de un discurso que Foucault en su momento ya analizara, sino que se ejercita en el derecho o en el desafío de toma de la palabra y en el derecho o desafío de réplica política. Existe el espacio público no como un espacio, no como un espacio-temporalidad, sino únicamente en acto, cuando se toma la palabra, cuando se exige prácticamente el derecho de réplica y esto aparece en desafío al discurso del poder. Confabulación, decíamos, en tanto rasgo o condición pública de los intercambios discursivos y no discursivos, que pueden ser tanto isegóricos como isonómicos, aunque yo prefiero retomar la expresión de isegoría porque creo que es uno de los valores de la democracia contemporánea, que es el mismo uso, el mismo derecho a la toma de la palabra antes que la igualdad abstracta. Los cuales, tanto intercambios en el discurso como más allá del discurso y más allá de la división del trabajo y la dominación de los cuerpos y de la voz de estos cuerpos, generan quizá la escucha a la manera levinasiana, responsable del llamado de la justicia por venir, activando así la palabra insurgente, la palabra propositiva y la interrogación crítica sin condición, como en su momento también trabajó Derrida. Una crítica sin ningún tipo de condición en la Academia de Humanidades y fuera, donde la anterior, es decir, la Academia, conversa o debería conversar como ejercicio permanente con lo cotidiano y sus discursos. Ahora bien, aclaremos, desprendiendo o derivando de lo anterior, unas muy pocas consideraciones. Hemos comenzado en la dedicatoria ejerciendo, en la propia dedicatoria, no solo mencionándola, la fuerza de la memoria, cuyo poder de activación de identidades y experiencias es indudable, ya sea mediante la adopción de la figura ceremonial y a la vez poética del treno, que algunos historiadores del pensamiento toman como origen del saber retórico, o mediante la encarnación a través del nombre propio de la fuerza colectiva del llamado de los vivos a los muertos. Ambos nos ubican en el presente y no en el pasado. Esta fuerza del nombre propio, por ejemplo, estaría presente en el discurso del movimiento zapatista cuando, negándose a ser aceptados como indígenas, palabra que les ha sido puesta, digamos, de manera oficial durante la colonia, con algunas transformaciones y que todavía en la época moderna sigue presente en la ley, ellos han preferido hablar, aun cuando este nombre propio puede ser problemático, de pueblos originarios o de pueblos sin más, para oponerse a la idea de indígena. Sería claramente un ejemplo de este discurso que no solo aborda el espacio de los intercambios, sino que toma la palabra y ejercita su derecho de réplica contra el nombre que le ha sido dado
desde la colonia hasta nuestros días. Ok. De ahí, después de haber hecho esta pequeña introducción en esta cuestión, hemos pasado a la mención, ahora sí, de las huellas espectrales, cuya perduración es un claro ejemplo persuasivo y también prueba, según lo queramos ver, del poder de interpelación de lo que ha sido la deuda con la justicia por venir, sobre lo que será y paradójicamente lo que puede llegar a ser por encima de la actualidad, o bien de la fuerza de apropiación, expropiación y exapropiación, así les ha llamado Derrida, que es puesta en marcha de los intercambios discursivos en la reinvención de lo público político. Las acciones discursivas de toma de la palabra, de el reclamo de este derecho a la toma de la palabra, pero también al derecho de réplica, son inventoras del tiempo social e histórico, y lo inventan como legado, o bien algunos sostendrán que lo inventan como tradición, pero en cualquier caso como cobijo de lo mejor de las experiencias de lo humano, y sobre todo como manifestación de aquello que se desea honrar, como el gesto. Innovador, tengo mal numerado, como el gesto innovador cobijado, por ejemplo, por la ley de las mujeres zapatistas, que aquí hemos recordado reactivando sus experiencias pasadas. Las memorias de las experiencias anónimas y colectivas son sin duda fuerzas íntimas, pero a la vez son fuerzas sociales que configuran una eficacia, y a esta eficacia le hemos llamado la invención de lo público. Hemos querido también en la dedicatoria dar un lugar especial a la enseñanza, tal cual fue recogida en el Diccionario de Retórica y Poética de Beristain y en un texto, esta vez debido a Derrida, que se llama Universidad sin condición. En cualquiera de los dos casos, en las relecturas de estos textos, las memorias se tornan inscripción cuyo poder de persuasión, tanto de personificación como identificación prosopopéicas, se enfrentan a la muerte y al olvido en cada una de estas relecturas y reactivan el gesto crítico que acompaña a ambos libros. A continuación, también en la dedicatoria hemos querido referirnos a los poderes discursivos, que son figurales, pero son sobre todo artefactuales. Son configuradores de las relaciones entre la memoria y el olvido en los testimonios de las víctimas, de las violencias estatizadas y el terror institucionalizado, mediante una fuerza plástica de sobrevivencia o de porvenir paradójicamente frágil. Benjamin hablaba de esta fuerza como débil fuerza mesiánica. Un porvenir, por cierto, que sería más conveniente llamarlo por llegando, para distinguirlo, sino ponerlo a la idea de porvenir como simple futuro, calculable, predecible y sobre todo conjugable en los verbos. Idea de por llegar llegando, que como explicaría Derrida tantas veces, no está delante en una supuesta continuación, no nos espera en una supuesta continuación progresiva, inexorable de la línea temporal, sino que es más bien la promesa que, cobijada por la lengua o por la pluralidad de las lenguas, manifiesta y realiza ya la alteridad de las obras y de los seres, es decir, su posibilidad de hacerse diferentes y inventar o edificar un tiempo diferente de la idea de la historia como simple linealidad progresiva. Esta condición de alteridad trabaja y produce ora lo diferente, ora lo mejor. Sin embargo, lo hace sin ninguna garantía. Y la única manera de sostener esta promesa sin garantía es defendiendo lo público de los intercambios discursivos. Sin embargo, esta condición de alteridad tiene que estar presente,
y tiene que estar presente produciendo la diferencia que rehúye la conformidad consigo misma de toda identidad dominante, tanto de las personas como de los propios conceptos con los cuales explicamos lo real. Y se abre también este ejercicio de la diferencia a la invención y a la exapropiación del discurso y su vocabulario público. La idea de exapropiar significa, ante los intercambios discursivos que conocemos, donde ya sean en términos mediáticos como en términos de una conversación privada, todos hemos tenido la experiencia de que lo dicho por uno puede ser apropiado por cualquiera y modificado. Basta ponerlo en otro contexto discursivo o extradiscursivo. Contra esto, el espacio público y sobre todo el ejercicio de diferencia o de alteridad en ese espacio exapropia el discurso. Es decir, hasta cierto punto protege ese discurso público-político, hasta donde puede, de las formas de apropiación, diríamos, desde el poder. Y lo defiende publicándolo a su manera y colectivizando este discurso a su manera, para que mediante comunidades de debate, que se vuelven finalmente los dueños, los que se han apropiado de ese discurso, sea muy difícil que el discurso del poder y las historias oficiales intenten reapropiarse nuevamente de un discurso que lo que le interesa es proclamar la justicia, y la justicia por venir también como promesa, pero como promesa que nos obliga, de la cual somos responsables. Entonces, mediante esta expropiación del discurso y de su vocabulario público, se desplazan significados de las viejas catacresis y se acogen nuevos. Se me ocurre, porque hemos estado trabajando en nuestro seminario de investigación no hace mucho, la palabra civilización. Ustedes saben que tanto en el sur de México, es decir, en la zona de Chiapas, y también en el sur del continente, se está planteando, frente a las malas formas del gobierno, una forma de buen gobierno en maya y una forma de buen vivir en el cono sur, que plantea, como lo hizo Quijano en su momento en sus textos, otra idea de la civilización. Y para nosotros la civilización es ya una catacresis. Se nos ha olvidado en qué momento aparece en oposición a la idea de bárbaros, por ejemplo, y lo utilizamos casi como una palabra que honra lo que es ser un ser humano occidental. Frente a esto, estas otras culturas se han reapropiado del término civilización, lo han resignificado y lo han colocado en un contexto discursivo y público, colectivo, para hacer imposible, hasta donde se pueda, que le vuelva a ser expropiado por, diríamos, la historiografía clásica, de corte occidental o de corte europeo o eurocéntrico, como dice Quijano. La invención y la exapropiación discursiva no solo albergan posibilidades de futuro diferenciales, se darán cuenta que las estoy manejando como poderes del discurso. Y son poderes porque además se resisten ante la apropiación privada de lo dicho y la consecuente exclusión de los hablantes, que son dejados fuera de la toma de la palabra como del derecho de réplica. Como la memoria, la fuerza involuntaria de permanencia, tanto en la identidad individual como en la identidad colectiva, o la fuerza diferencial, voluntaria, de transgresión de la memoria y de las identidades sojuzgadas, esto es, la manifestación del poder de invención, o del ars inveniendi al que hacía referencia Adorno en el lejano año de 1928, no posee un único origen demostrable. Es decir, esta fuerza discursiva no podemos referirla a un fundamento fisiológico
ontológico o metafísico, pero sí es una fuerza que se abre a la oportunidad sugestiva de la reflexión y de la crítica mediante el ejemplo. Es decir, estas oportunidades donde se ha llevado a cabo un ejercicio de la alteridad del discurso, una exapropiación, donde se han puesto en evidencia estas fuerzas disruptivas, estas fuerzas que insisten en tomar la palabra y en resistirse a cuando no solo se habla por ello, sino que se habla por ello poniéndoles otros nombres, como por ejemplo el término indígena, que yo decía hace un momento. Todas estas oportunidades de cambio y de crítica van a aparecer para nosotros como casos o ejemplos para ser estudiados por una parte, pero para algo más. Estas oportunidades pueden convertirse entonces en casos desde los cuales construir o configurar estrategias jurídicas para o de resistencia y construir a la vez clínicas de debate comunitarias, interdisciplinarias, como está trabajando justamente la maestra Lourdes Enríquez, y que va a leer un caso peculiar donde va a mostrar cómo estas expropiaciones de vocabulario de corte fuerte y poderoso regresan no a los mismos productores, pero sí a otros, es decir, a las colectividades que necesitan estos recursos, tanto argumentales como conceptuales, y de resignificación de términos y de defensa de la toma de la palabra y del derecho de réplica de manera incondicional, y empiezan a circular en estas nuevas colectividades, primero como ejemplos, es decir, ejemplos de que la resistencia o las pequeñas resistencias son posibles, pero también se vuelven como pequeños tratados ofrecidos a los lectores y a los que discuten como maneras, como modalidades de proceder jurídicas o extrajurídicas en el caso de la defensa o de la visibilización de injusticias muy claras. La maestra Enríquez lo ha trabajado en el caso de, o desde la perspectiva de género, y en el caso de la defensa de cuestiones de género. Pero esta idea de estrategias jurídicas de resistencia, de clínicas de debate, se ha utilizado también en otros campos de problemas para la defensa de derechos de las víctimas de la injusticia, o, como dije hace un momento, como ejemplos y modalidades para la presentación oportuna, ya sea de pruebas demostrativas o necesarias y naturales. Y aquí quedaría una pregunta pendiente que no desarrollo ahora oralmente, planteada ya en la retórica de Aristóteles, donde las pruebas se distinguían entre semeion o tecmerion, y uno se pregunta qué tipo de pruebas, qué tipos de ejercicios de demostración en resistencia son los que se han ido construyendo, y no como un deber de resistencia, sino en un registro de cómo han sido evidentemente, y esto lo conoce uno a través de las clínicas, las defensas y las formas de resistencia jurídica que se han elaborado. No solo para hacer una especie de recuento o registro de las pruebas y de las demostraciones y de las formas argumentales, puesto que siempre le pueden servir a otros, sino para analizar la ocasión justa y precisa y frente a qué se están elaborando ese tipo de pruebas, es decir, contextualizando, para decirlo más claramente, historizando las pruebas y las formas argumentales, y no solo ofreciéndolas para que alguien las tome tal cual y las aplique a su manera. Y con esto defendiendo el carácter singular de toda prueba.
Yo diría que aunque el planteamiento aristotélico suena a una cierta forma de una retórica metodológica, en realidad parece claro que la presentación de la prueba, quizá no la prueba misma, pero su presentación implica siempre un acontecimiento. Y todo acontecimiento, como ustedes saben, es singular, lo cual significa que no es posible derivar una metodología que siempre se repitiera sin importar la ocasión. Aquí la ocasión es sumamente importante. Ahora bien, todo este ejercicio de elaboración de las pruebas mediante lo que se llama clínica sobre la justicia nos sirven también para visibilizar exclusiones o problemas implícitos en las prácticas de derecho, en las prácticas de defensa de los derechos, pero sobre todo para conformar la tradición de las luchas histórico-sociales o, a la manera como lo planteó Benjamin, la tradición de los oprimidos. Esta fuerza diferencial, o más bien estas fuerzas que no tienen amo, como son las de la retórica, pueden asombrosamente enseñarse como lo ha sabido desde siempre la antigüedad clásica europea, y en particular la retórica y la sofística. Estas fuerzas retóricas del hacer decir quizá posean, según lo observaba Elena Beristain, una eficacia enfática ante todo, y si son retóricas es por esta eficacia enfática, que es la fuerza de la fuerza, puesto que un énfasis realizativo distingue todo ejercicio retórico y a la vez asemeja entre sí todos estos ejercicios, sean elaborados de una manera voluntaria, como en general estamos acostumbrados a analizar, pero también cuando la retoricidad del discurso, es decir, la aparición involuntaria de una cierta memoria retórica, aparece ahí en lo público político y modifica la conducta de los hablantes individuales. Énfasis entonces presente tanto en el denuedo de los maestros como en los desvelos de las maestras para reinventar a las humanidades como oportunidad de la crítica retórica y sobre todo de la fuerza de proposición dentro de la academia y en los intercambios de esta con la sociedad civil. Y esta fuerza de proposición es una fuerza que tiene la capacidad de intervenir, puesto que interroga de una manera escéptica lo que llamaríamos las sociedades de conocimiento, que son estas sociedades contemporáneas, internacionales, en general bastante jerárquicas, y a partir de las cuales se estructura el conocimiento, se continúa, se enriquece, pero también se enseña. Y nos ha parecido importante que más allá de estas sociedades del conocimiento y fundados en la retórica y en su capacidad de producir los intercambios públicos, sostener que el derecho de proposición, que es un derecho también de toma de la palabra y una relación explícita con la verdad, puede interrumpir a esas sociedades de conocimiento y exigirles. En pocas palabras, presentar una suerte de desafío crítico retórico a la sociedad del conocimiento, en principio, y por lo que yo estoy planteando y por nuestra propia experiencia en actos de injusticia, insistir que hay todavía buena parte de los hablantes a los cuales se les ha negado ya no solo el derecho de réplica, sino el derecho de toma de la palabra, sobre todo en lo que se refiere a los saberes de ciencias sociales, a los saberes de la historia o de la filosofía, preocupados por lo social, pero también por la verdad de los saberes sobre lo social y sobre todo sobre lo social político o lo histórico político. Esta fuerza de proposición hemos discutido, sí, aun cuando se dé en la conversación entre la academia y la sociedad civil, enfrentando tanto a los activistas como a los investigadores, no tendría en tanto fuerza de proposición la figura de lo que Foucault en su momento llamó los saberes dominados o los saberes de la gente, que
son saberes que se han ido construyendo siempre un poco en la oscuridad de los saberes dominantes, pero que van, a partir sobre todo de una lectura retórico-crítica cuidadosa, van apareciendo en los grandes textos de Occidente, es decir, en los grandes textos de la historia de Occidente, según Occidente se la ha contado a sí misma y a los demás. Son saberes críticos, pero también son saberes de liberación, y sobre todo son saberes que combinan tanto la forma testimonial con la forma de la experiencia compartida o de la experiencia transmitida, que como sabemos solo puede ser discursiva y que requiere necesariamente ciertas operaciones figurales. Hacer hablar a lo que hasta ahora no tiene voz no es sino un ejercicio de prosopopeya, como sabemos. Muy bien. Todos estos maestros que han estado interesados en exponer y llevar a cabo, en ejecutar estas fuerzas del discurso, supieron en su momento combinar tanto la identificación de figuras y tropos en la producción del sentido con la reflexión crítica, la cual ha de interrogar todo el tiempo la eficacia inventiva del decir hacer o del hacer diciendo de lo otro o de la fuerza de decir de los otros. Estos maestros también han tenido que ser duchos en el arte de la escucha según Levinas, es decir, una escucha responsable, donde no solo escuchas al otro porque puedes reducir su discurso al tuyo, que aparecería como el discurso primero y el discurso que da sentido al discurso del otro, sino realmente abrirse a una escucha sin que tengas un modelo comparativo, pero sobre todo reductivo del sentido de los conceptos, de los saberes o de los discursos del otro. Y al mismo tiempo, y pensando un poco en la figura de la misma Elena Beristain, este tipo de maestros tienen que saber dar respuesta no solo al otro en general, al otro al que no se le ha dado la voz, sino también dar respuesta a la sospecha inexperta, es decir, del no experto, de los estudiantes que todos tenemos. Y esta sospecha en general va siempre acompañada, y así es como se nos interroga como profesores, de la idea de que la descripción académica y sus supuestos, los supuestos sobre los que descansa la descripción académica, los saberes académicos, no siempre actúa de una manera inocente, y de que por el contrario, en el momento que el maestro, contestando la pregunta, describe las fuerzas persuasivas para visibilizar problemas y sobre todo, no solo para visibilizar problemas académicos o teóricos, sino para visibilizar problemas de lo que podríamos llamar lo cotidiano, donde entran también la conformación de la tradición de las luchas histórico-sociales o de esta tradición de los oprimidos, está respondiendo también a las fuerzas de la alteridad, es decir, a la responsabilidad ante el discurso del otro, que siempre es para nosotros un primer discurso y no a la inversa. Ahora bien, esta fuerza diferencial, o más bien estas fuerzas, como dije hace un momento, no tienen amo, en el sentido de que no son gobernadas por un solo poder extradiscursivo, sino que están a disposición, sobre todo en los intercambios del discurso, que pueden ser intercambios proposicionales, pero también hay intercambios en las lecturas a través de los tiempos. Y estas fuerzas son fuerzas, como decíamos hace un momento, que pueden enseñarse, y esto lo ha sabido desde siempre y lo ha reproducido o registrado en su diccionario Elena Beristain. Ahora bien, estas fuerzas podemos discutirlo
aunque quizá no tenga tiempo de hacerlo, si se trata de fuerzas voluntarias o fuerzas involuntarias. En lugar de responder a esta pregunta o aclarar que la pregunta no se refiere a que en el ejercicio crítico retórico, es decir, en la configuración, por ejemplo, de un discurso, uno utilice recursos retóricos y críticos de una manera voluntaria o sin darse cuenta. Yo hacía referencia a esto hace un momento y tenía en mente un poco los textos de Paul de Man, que él insiste que lo importante de la retórica no es el uso voluntario que se hace de ella, o no es tan importante para él desde una estructura propiamente teórica de lectura y de análisis, sino aquellos momentos donde la retoricidad del lenguaje habla por encima de lo que quiere decir y de la intención del orador o del escritor, y que es en ese momento donde queda de manifiesto la fuerza de la retórica. Para Paul de Man, toda la fuerza retórica no es ni enfática, no es una fuerza de toma de la palabra, propositiva, tampoco es crítica, es ante todo la manera como el lenguaje nos habla, mediante las estructuras de la retoricidad, que son involuntarias, y en muchos de los casos el propio autor, y él analiza dos textos de una manera magnífica, un texto de Nietzsche y un texto de Rousseau, y en ambos justamente el tema es el lenguaje, y él muestra cómo hay esta retoricidad o fuerza absoluta de la lengua estaría haciendo hablar a los autores incluso a pesar o en contra de lo que ellos abiertamente estarían formulando, y exige entonces que toda lectura retórica empiece por ser un análisis de esta retoricidad de la lengua, antes que un análisis donde lo que queda de manifiesto en el discurso es una intencionalidad por un lado, o una fuerza performativa, realizativa de hacer cosas con el discurso por otro. Bueno, 10 minutos, ¿verdad? Bueno, entonces déjenme terminar ya rápidamente. Hay tres responsabilidades con nombre propio que se afanan en este texto, que no lo he leído todo. En sus cruces, en el cruce de estas tres responsabilidades, se dejan ver que las fuerzas retóricas son también fuerzas del discurso cuando éste actúa en lo público y reclama derechos sobre lo político. Reclama un derecho de lo político no entendido como un nivel macropolítico o de experiencias y discurso jurídico-político institucional, sino lo político entendido como estos espacios públicos que de manera resistente se conforman de frente, haciendo frente, desafiando o a espaldas de ciertas instituciones, incluidas las instituciones del discurso, con el fin de que de manera pública y colectiva los hablantes se apropien de su discurso, no solo de su intención de decir o de hacer con el discurso, sino que se apropien reconstruyéndolo, reconfigurándolo, resignificándolo. Y esto va acompañado de grandes responsabilidades. La responsabilidad ante el otro, de manera evidente, ¿sí? Pero también otras formas de responsabilidad que voy a juntar todas en la palabra justicia por llegar, que de alguna manera llega también en esas experiencias comunitarias de construcción de lo público. El nombre o título ostentado por estas responsabilidades, su compromiso en suma, no es sin embargo con la verdad, sino con la justicia irreductible. La justicia irreductible significa aquí que excede su formalización abstracta o general y nos llama siempre a la singularidad de las formulaciones oportunas o caidológicas y a pasar la prueba
del debate interdisciplinario entre la academia, sus jerarquías y entre la academia y la interlocución inventiva, tanto social y política, de los movimientos sociales que van siempre encabezados por un discurso nuevo. Respondiendo a ello, en nuestro seminario de alteridad y exclusiones, conformamos estos intercambios entre la academia y el activismo social y le dimos la forma de un vocabulario, y nada más me quedo en esto, me quedo con la idea de que está circulando el vocabulario y que si podemos hacerlo, les haremos llegar este vocabulario a todos, porque es un vocabulario que necesita del debate, es decir, necesita de la crítica para seguirse conformando y configurando un espacio que, aunque parezca estar dentro de un libro, en realidad es un espacio público político. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Tenemos unos 10 o 15 minutos quizá para una sola ronda de preguntas, comentarios, ¿no? Para seguir el debate independientemente de que después continúe en otros ámbitos. Entonces, no sé si quieren tomar la palabra. ¿Sí? Para que nos oigan. Muchas gracias. Estoy pensando con esta idea que mencionó en torno a estas políticas que están eligiendo, digamos, por ejemplo, en Ecuador, que conozco más del tema, estas políticas de buen vivir, por ejemplo, de suma causa o desde otras posiciones afro del Ubuntu. Sin embargo, como bien expresó, son propuestas que han sido también votadas por los gobiernos, sí, puesto que no revelan la cosmovisión desde las propuestas de las diferentes comunidades de origen. ¿Cuál sería ante esa situación que, como conoce, pues también tiene sus propias estrategias de refutación frente a esta comunidad que está imputando esta usurpación simbólica de estas temáticas? Digamos, ¿cuál sería una salida de coalescencia o de qué manera considera frente a todas estas estrategias que también los gobiernos del autoritarismo colocan y descolocan entonces estas voces en este sentido? No sé si quieran formular 2 o 3. ¿Está bien, Ana María? Sí, si da tiempo, 5 minutos. Lo digo por los que... No, yo creo que los que tenían que irse a salir. Gracias. No sé si la pregunta sea boba, me quedé pensando en esta situación de que a los indígenas, indios, el nombre que se les dé es un nombre que se les dio, como usted lo decía. Y mi pregunta sería, ¿ellos están dando alguna propuesta de cómo quieren ser llamados? Porque mientras se les siga dando un nombre, no importa el que sea, es un nombre que se les está imponiendo. Entonces, mi pregunta es si estos grupos han hecho alguna propuesta de qué identidad es la por la que quieran ser identificados o nombrados. Me interesó mucho su conferencia y tengo la duda en cuanto a los casos particulares, a los ejemplos a los que usted se refirió, y para, digamos, construir esa justicia por venir, ¿cómo entraría la noción de hegemonía en
en esta perspectiva que adopta, por un lado, y por otro lado, cuando se refirió a Bornemann y a la represión del lenguaje, que de alguna manera, digamos, hace que lo voluntario no predomine. Si se trata de una retoricidad del lenguaje en general, o en términos de Foucault, tal vez más vinculadas a ciertas formaciones discursivas, digamos, ¿no? A ciertas... Ok. Bueno, rápidamente para... Dijiste 3, perdón. Sí, por eso, entonces ya iba a contestar antes de que llegara el micrófono. A ver, rápidamente, muy buenas preguntas, muchas gracias. A ver, respecto a la primera, el carácter singular de todo debate implica que no contamos con una metodología previa para saber cómo se va a realizar. Lo único con lo que contamos es la pregunta, que no es retórica, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer ahora, aquí, en este momento, ante estas fuerzas discursivo-políticas? ¿Cómo hacer, por ejemplo, para arrebatarles un término, si queremos hacerlo? Porque por otro lado también contamos con la fuerza de invención, y es un recurso inapreciable, y es un recurso retórico. Nos quitan la palabra civilización, nos quitan, vamos a suponer, buen vivir, y podemos salir al paso con otra, que seguramente será mejor. Por ejemplo, en el caso de la pregunta de la compañera sobre indígena, indio, salvaje, natural, en fin, todas las maneras como se las ha llamado, diríamos, en la historiografía oficial, se enfrentan a todos estos discursos oficiales siempre de manera singular. Por ejemplo, en el caso del movimiento zapatista, dan respuesta y desafían a ciertos discursos que se han construido en ese momento. Entonces siempre es de una manera oportuna que tú respondes. Por ejemplo, había estado yo discutiendo a partir de un texto que no me dio tiempo leer, y en ese texto ellos se asumen o bien por el nombre de su lengua, y por lo tanto uno se enfrenta a un texto, ¿cómo se los podría decir?, donde aparecen repetidas, en lugar de decir indígenas, aparece el nombre de 15 lenguas. Y en el siguiente párrafo, para no volver a decir indígena, que es un término abstracto, que lo único que nombra es al que puso el nombre, es decir, la fuerza del dominador de poner el nombre propio al otro y arrebatarle ese derecho, es lo único que dice la palabra indígena, ¿no es cierto? Entonces, en su momento han preferido el recurso a la diversidad, ¿no es cierto? Este es el nombre de las lenguas y este discurso se ha elaborado en todas estas lenguas, recurriendo también a ciertos artificios, a ciertos artefactos de esta lengua. Por ejemplo, la repetición de los nombres, que es parte también de ciertas tradiciones culturales de estas lenguas. Son como 15, pero todas tienen, nosotros les llamaríamos lenguas mayas, pero tienen obviamente sus diferencias. En otros textos, sin embargo, por ejemplo, se está conmemorando los 20 años de la salida, digamos, de la selva lacandona, y esto fue acompañado de un texto, y fue acompañado de un manifiesto político, hoy cuando ya los manifiestos políticos parecen ya no existir y parecen pertenecer al pasado. Quiere decir que también se pueden retomar no solo nombres, no solo palabras, sino algo que podría ser llamado el gesto. Es un gesto retórico, volver a ser un manifiesto, ¿no? Y sacar el discurso en la forma de un manifiesto político cuando se dice, algunos pensadores de la posmodernidad, que el manifiesto es moderno y que ya estamos en una época contemporánea donde ya no habría lugar para el manifiesto. Y ellos sacan un manifiesto y hablan de pueblos originarios y después simplemente de pueblos. Esa es su decisión. Pero es una decisión
al interior de un desafío contra el ejercicio de nombrar del dominador, ¿no? O del colonizador, para decirlo claramente. Y ahora con respecto, espero más o menos haberles contestado, con respecto a tus dos preguntas. Nosotros hemos hablado de comunidades de debate que construyen intercambios públicos, que tienen derecho de proposición en el caso de los saberes de las humanidades, que es lo que me ha interesado, y también cuando las humanidades o las ciencias sociales discuten con la sociedad civil sus movimientos y sus activismos. Es a través de ese ejercicio de intercambios, de apropiarse de palabras, desechar otras, y quizá mañana volverse a apropiar de viejas palabras, porque tiene una cierta fuerza personificadora, es decir, una palabra logra incorporar a comunidades bajo una idea, ¿no es cierto?, bajo una imagen, y a veces tienes que regresar a ella. Un ejemplo sería la palabra civilización. Este tipo de ejercicios, yo diría, van acompañados de una crítica, y la crítica, ya sea oral o por escrito, es sobre todo una lectura, y una lectura también acompañada de una escucha. Y es crítica porque pone de manifiesto que lo que llamamos prácticas hegemónicas no son sino prácticas de persuasión, y que las podemos entender no únicamente de una manera política, sino también de una manera retórica. Y no solo de una manera retórica, encontrando en ellas figuras o tropos, sino preguntándonos justamente por esta fuerza de hacer realista, es decir, de realizar esta fuerza de realización enfática, que creo yo que es una de las fuerzas fundamentales de la retórica. Y respecto a la retoricidad, Paul de Man hablaría de una retoricidad de manera general, no específica, pero aun cuando él no lo dice, a mí me gusta contrastarla y quizá compararla con la idea de memoria en Benjamin. La memoria siempre te asombra. La memoria es, por ejemplo, una palabra del pasado que creemos pertenecer al pasado y por lo tanto de alguna manera estar o muerta, ser un artefacto de museo, o estar limitada a la significación y a los usos de esa palabra en el contexto de emergencia de esa misma palabra. Y de pronto la palabra te sorprende y 300 años después aparece en el discurso cotidiano, aparece en el discurso callejero, aparecen los intercambios verbales. Es esa sorpresa a la que Benjamin llama memoria lo que creo que Paul de Man pensaba cuando hablaba de retoricidad. Es esa fuerza de devenir. Las palabras vuelven a aparecer sin que voluntariamente las llamemos. Cuando estamos juntos, cuando tratamos de expropiar de las palabras del dominante otras, la gente de repente, ¿no?, recurre a ciertas, a veces son argumentos completos, pero en el mejor de los casos son palabras, nociones que no saben de dónde las han tomado, que no tienen el recuerdo de dónde las han tomado, que algunas veces han sido utilizadas por hombres muy distintos a ellos, pero en la actualidad para ellos significan otra cosa. Y regreso con la palabra civilización, porque cuando en Europa, entre los historiadores, los filósofos de la cultura, aparece esta idea civilizatoria, y cuando es reutilizada nuevamente frente a la Segunda Guerra Mundial y al barbarismo representado por el genocidio, la gente, estos grupos que están volviendo a plantear la palabra civilización, el buen vivir, summa causal, todos estos términos, ya sea en quechua o en aymara, recuperan la civilización sin el recuerdo de estos usos, diríamos, eurocentrados o eurocéntricos, como les llamó Quijano, ¿no? Sin ese recuerdo, o sea, para ellos la palabra les aparece como un ejercicio de memoria involuntaria, retoricidad. ¿Sí? A mí me gusta leerlo así. Lo que sucede es que Paul de Man hace su análisis a partir de textos teóricos, sí, pero literarios, y le gusta siempre que esa retoricidad que escapa
a cualquier dominación de la lengua, a cualquier orden discursivo, sea una retoricidad poética. Pues gracias por las preguntas.